urbano es un curso fluvial relacionado a una ciudad, a un pueblo, a una comunidad. Desde que el hombre dejó de ser nómade, los lugares que buscó para asentarse en realidad tenían que ver con el agua. Es como el elemento vital para la vida humana. Lo que pasaba con el río, la relación entre el río y la ciudad y sus habitantes, era una relación conflictiva entre la naturaleza y la ciudad inventada por los seres humanos. Dado justamente porque pasa a conformar parte de lo que sería la infraestructura de la ciudad. Llegamos hasta el siglo XX, donde hoy sigue funcionando así, digamos, muchos ríos, digamos, es la forma de desagotar, digamos. Hay una conciencia de la población de que el problema es grave, pero la verdad es que todavía no hemos logrado generar una problematización en términos de comunicación efectiva en relación de la problemática. Lo que tenemos es un problema de invisibilización del río. Nunca se lo ve como tal, nunca se lo ve como río, y uno de los desafíos es ahondar, profundizar, explorar en las potencialidades que ese río tiene. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Elemento Vital, el agua en el siglo XXI. Hoy vamos a hablar de ríos urbanos, un concepto que se propone para pensar el vínculo que tienen las ciudades con sus ríos, para comprender los procesos de urbanización y el crecimiento de esas ciudades. Una definición que va a resultar fundamental para entender sobre todo la representación que tenemos nosotros, los habitantes de esos ríos urbanos. Un río urbano es un curso fluvial relacionado a una ciudad, a un pueblo, a una comunidad. Es la relación sobre todo entre esas dos entidades, el agua y su comunidad. No podemos generalizar, ¿no? No hay una cuestión donde ríos urbanos se incluye a todos por igual. No todas las ciudades son iguales, por lo tanto no todos los ríos son iguales. Y la relación de los habitantes con esos ríos va cambiando y puede cambiar de acuerdo a muchos aspectos y sobre todo en relación a la historia que ha tenido. Generalmente nos estamos refiriendo a estos ríos urbanos que atraviesan las zonas metropolitanas, digamos, ¿no? Ahí es interesante porque es una cuestión de escala, ¿no? Nos invita a reflexionar sobre una cuestión de escala. La misma pregunta le podríamos hacer al Paraná, por ejemplo, ¿no? ¿Es un río urbano? Ahí, digamos, encontramos como los límites de las categorías, digamos, cuándo son funcionales para hablar de ciertas problemáticas en común y cuándo dejan de serlo. Cuando hablamos de los ríos siempre nos referimos al cauce principal, pero digamos, cualquiera de las cuencas es una ramificación que digamos, invade o transita gran parte del territorio. En la región metropolitana es clarísimo, donde todos sus elementos, digamos, todos los afluentes son importantísimos, aún en los arroyos más pequeños, ¿no? Son lugares donde se condensa buena parte de la fauna urbana, donde se pueden desarrollar especies que son autóctonas del lugar y que existían antes del crecimiento de la ciudad. Y aparte, bueno, son lugares que escénicamente, digamos, tienen cierta belleza y que con algunos tratamientos paisajísticos se pueden recuperar y transformar en muy buenos espacios públicos y de calidad. Es importante dar otras imágenes posibles, tal vez futuras. ¿Cómo ese río podría ser? ¿Qué potencialidades tiene ese río? ¿Y qué medidas tendríamos que tomar para que esos ríos no se conviertan en basura? Siempre las ciudades en general, si tuvieron la posibilidad de asentarse cerca del agua, lo han hecho, y a partir de ahí, digamos, tenés una relación en principio bastante armoniosa, pero sobre todo desde el crecimiento de las ciudades, la revolución industrial y todo el siglo XVIII, XIX y XX en adelante, una relación bastante conflictiva. Es una relación problemática.
digamos, y por eso es que considero tan importante el estudio de las apropiaciones, las valoraciones, con una perspectiva histórica. Existe desde el siglo XIX hasta mediados del siglo XX un fuerte paradigma ingenieril que en realidad concibió los ríos casi como problemas de desagüe, y el Reconquista, como tantos otros, han sido objeto de proyectos inspirados en ese paradigma. Digamos, ¿no? La incorporación de la ciudad y la región al capitalismo mundial, digamos, a la primera mitad del siglo XIX, trajo transformaciones en la ciudad y en la relación con el agua. Que las industrias en algún momento estaban en la periferia, pero esa periferia en algún momento se fue convirtiendo en parte de la ciudad. La forma de evacuar todo lo que eran los desagües cloacales, por supuesto los pluviales, ¿no? Formaba parte de lo que sería la cloaca, digamos, de la ciudad. Los convirtieron casi como en canales de desagüe, digamos, ¿no? O canales al servicio del transporte fluvial. La navegación genera también mucha contaminación del agua por hidrocarburos y por el uso, digamos, que tienen las naves y todo eso. La conceptualización de la naturaleza como un recurso natural tiene una historia muy larga. Y eso, digamos, se ve reflejado en una indiferencia, digamos, de la población en términos mayoritarios respecto a la problemática hídrica, digamos, que es muy aguda. Empezó a convertir cada vez más en peligroso, porque cuando eran pocas industrias familiares era una cosa. Cuando eran industrias importantes, se empezó a pensar que las miasmas que salían de esta industria también podían contagiar a la gente que estaba en otra punta de la ciudad. Por eso empezaron a tapar a los ríos. En el caso del río Matanzas-Riachuelo, originalmente tenía todo este tema de los mataderos, que de alguna manera fue el inicio de la contaminación del riachuelo, pero después, asociado a eso, vinieron las curtiembres, el tema de la industria del cuero y todo eso que, bueno, todos los desechos de todo eso iban a parar al río. Se sigue manteniendo esta cuestión, aunque se reconoce que hay un motivo importante en los ríos urbanos, los pequeños ríos, los terceros, los ríos más grandes, no solo para el placer, sino que taparlos no es la solución. El tema del río es un tema a resolver, sobre todo cuando hay problemas ligados al riesgo de inundaciones, por ejemplo, o digamos, cuestiones ligadas al medio ambiente que hacen que esos lugares se transformen en lugares pestilentes, en lugares que tienen todo tipo de alimañas y amenazas que atentan contra la salud de la población. En este sentido, digamos, ha sido señalado una y otra vez que el Reconquista puede ser considerado como el patio de atrás de la región metropolitana, ¿sí? Nunca se lo ve como tal, nunca se lo ve como río, y uno de los desafíos de empezar a estudiar justamente el río Reconquista es ahondar, profundizar, explorar en las potencialidades que ese río tiene, digamos, paisajísticas, urbanísticas, etcétera, ¿no? Ambientales, por supuesto. Acá en La Plata, por ejemplo, nosotros tenemos el ejemplo del río Santiago y del puerto. O sea, el puerto originalmente era un puerto que tenía determinadas características, tenía sus canales alrededor que fueron en principio navegables y que llegaban casi hasta un poco más cerca de donde estamos nosotros ahora, en el dique, pero que al transformarse en un puerto inflamable, instalarse la petroquímica y todo eso, cambió el carácter del puerto y cambió el carácter de las embarcaciones y cambió el porte de las embarcaciones y las actividades que había alrededor. Y eso hizo que, bueno, que el puerto hoy sea un puerto exclusivo para actividades de tipo comercial respecto de hidrocarburos. Y eso ha también contaminado las aguas, y la ampliación del puerto ahora,
digamos, implicó nuevo dragado, y el dragado de un puerto de estas características tiene características que son muy contaminantes porque sacan del fondo los barros que vienen con metales pesados, vienen con todo tipo de sedimentos que han ido contaminando esas aguas desde hace muchas décadas. La invisibilización de la que estamos hablando tiene que ver con el hecho de que el río está inserto en un imaginario muy negativo del conurbano, digamos, ¿no? El conurbano como sinónimo de contaminación, de asentamientos informales, de violencia, etcétera, etcétera. Como vimos, no hay una definición concreta y uniforme para hablar de ríos urbanos. Es más bien una manera de pensar esa relación que tenemos con los ríos. Ese vínculo va a ser diferente en cada territorio, en cada lugar, porque las historias, el desarrollo, la producción es distinto y propio de cada lugar. Los procesos de urbanización reflejan un patrón que permite evaluar el estado de esos ríos. También podemos pensar en los usos que hacemos y cómo, cambiándolos, podríamos también cambiar ese vínculo con los ríos urbanos y el imaginario que se ha ido construyendo a lo largo de los años. También podemos pensar cómo hacer para que esos ríos sean incorporados a nuestras vidas, mirarlos, verlos, reconocerlos, cuidarlos y, ¿por qué no?, también disfrutarlos. La toma de conciencia de la relación que tiene el hombre con el planeta y de la relación que debe tener con el medio ambiente, que no tiene mucho más que 40, 50 años, digamos que lleva a los seres humanos a pensar, bueno, los ríos que están dentro de nuestras ciudades hay que considerarlos de otra manera y dejarlos de utilizar como se venían utilizando hasta ahora. A medida que avanzamos en la segunda mitad del siglo XX, vamos a ver cómo este paradigma empieza a ser cuestionado, ¿sí? A partir del creciente interés por cuestiones medioambientales. Y hoy estamos, digamos, tal vez dentro de un paradigma nuevo, que es el paradigma ambiental, que ha llevado en algunos casos a algunas gestiones urbanas específicas en algunos lugares del mundo, estoy pensando en el río Los Ángeles, por ejemplo, en Estados Unidos, a desmontar justamente el canal a partir del cual se había artificializado el río y a restaurar, y este es el término que están utilizando, ¿no? A restaurar ciertas condiciones naturales del río, ¿no? Se empieza a reconocer el tema del río urbano como un recurso paisajístico, un recurso que tiene un valor estético, un recurso que tiene características para el espacio público que son realmente muy deseadas, y justamente hay muchas ciudades en América Latina que empiezan a tener políticas de reestructuración de esos ríos, de esos bordes de los ríos, de la apropiación del río como espacio escénico y como espacio particular para el uso público. También podemos pensar en los ríos como fuente de energía hidroeléctrica, ¿no? Hay como distintas variantes dentro de este paradigma ingenieril. Un caso paradigmático es el río Matanza-Riachuelo, un lugar que era navegable, que era un lugar de recreación, un lugar donde
bueno, incluso hasta se pescaba. Es el borde sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y muchos municipios de la provincia. A partir del Fallo Mendoza hay que hacer algo con el riachuelo que cada día se venía deteriorando más, y hoy el organismo encargado de llevar adelante eso, que es el ACUMAR, viene realizando algunas gestiones que no son sencillas y mucho menos fáciles, porque justamente es un ámbito interjurisdiccional y cuesta mucho ponerse de acuerdo. De manera que pasó mucho tiempo en América, por lo menos en nuestras ciudades, para que el río comenzara a ser algo más que ese patio trasero donde las industrias tiraban sus desechos. Hubo ríos que cruzaban la ciudad o que estaban en los fondos de la ciudad, que en este momento están tratando de recuperarse justamente para deportes, como parte de los parques, porque en efecto hay algo en la relación entre agua y verde que nos tranquilizan. En general no nos gustan los paisajes de verde sin nada de agua. Desde hace algunas décadas conceptualmente se viene revirtiendo, ¿no? O sea, hay como una vuelta a entender que los ríos urbanos tienen que ver con un espacio que es agradable, que es un espacio donde se puede reencontrar la ciudad con la naturaleza, y que, bueno, en muchos lugares es importante las acciones que están llevando adelante para recuperar al río dentro de la ciudad como un espacio de agrado, como un espacio de recreación, como un espacio público y de uso cotidiano. Lo que sí está apareciendo ya hace un tiempo es en la idea del río como infraestructura verde, ¿no? Sigue siendo una infraestructura, por lo tanto el río urbano pasa a ser una infraestructura definida, pero verde, como para diferenciarse del gris, justamente porque, digamos, el río pasa a convertirse en un prestador, como toda infraestructura, de servicios ambientales. La planificación ahí es fundamental. Conocer los territorios, conocer los procesos, digamos, a los cuales uno somete a través de la acción antrópica estos lugares que tienen fragilidad ambiental, es fundamental para poder, digamos, hacer uso de eso como recurso paisajístico, recurso a veces desde un punto de vista turístico. Estos son años y años sistemáticos de gestión. Las gestiones tienen que preservarse en estos puntos por fuera de los avatares de la pequeña política. Es política, pero es política en un sentido mucho más amplio. Todavía es prematuro en lo que respecta al cambio, ¿no? Es decir, el río sigue siendo un lugar donde se desagota. En todo caso, aparece el tema de cómo se trata ese desagote primero antes de llegar al río. En relación a este paradigma nuevo, no engañarse y darse cuenta que en realidad todas las acciones que, digamos, que están orientadas a convertir a estos ríos en una infraestructura verde, por decirlo de alguna manera, son operaciones tan artificiales como las del paradigma ingenieril. En realidad son más sofisticadas. Creo que la movilización popular y las organizaciones ONG o asambleas vecinales y todo eso también tienen que estar alertas justamente para poder proteger de alguna manera estos ríos urbanos que deberían transformarse en un recurso, pero un recurso para el bienestar de las ciudades, un recurso para el bienestar de la calidad de vida de las ciudades, para la mejor generación de espacios públicos, y todas esas cosas que tienen que ver con el colectivo y no con los intereses personales o los intereses económicos. Y en esta reapropiación del área de la ribera urbana también hay una participación importante de, digamos, el capital inmobiliario. O sea, el capital inmobiliario ve una posibilidad, digamos, de negocio en esta rearticulación escenográfica de esta área, digamos, antes olvidada. Por lo tanto, digamos, la recuperación del río se constituye también en un espacio de disputa política en el que
la sociedad civil, la academia, digamos, y distintos actores de la sociedad, digamos, debiesen tener, digamos, algo que decir, digamos, en esta discusión. Me parece que las políticas a llevar adelante por municipios o por gobiernos locales que tienen relación con el agua deberían ser justamente teniendo esta óptica ambiental, de recuperación de lo que nosotros pretendemos de esos lugares, controlar el tema del crecimiento especulativo del suelo con el tema de la urbanización indiscriminada, ya sea dentro de las ciudades o en las periferias con las urbanizaciones cerradas o con este tipo de emprendimientos que, como en el Tigre, por ejemplo, tienen consecuencias devastadoras. Este es el núcleo de la idea, este era el núcleo de la idea de espacio público, que va más allá del espacio construido. Pero junto a esto, que ese espacio sea agradable, esté arquitectónicamente bien pensado, no es secundario para que la gente quiera reunirse ahí, para que la gente lo sienta como propio, para que la gente lo defienda como propio. Yo creo que las ciudades tienen que tomar conciencia de que el agua en relación a la ciudad es un recurso muy valioso. O sea, en algunas ciudades, ya sea el río, el arroyo, la costa, el mar, son los lugares más apetecibles para la urbanización, pero que también hay que tener cierto cuidado porque justamente son los espacios más frágiles desde el punto de vista ambiental. Los ríos que están dentro de nuestras ciudades tienen que ser tratados de otra manera. Tienen que dejar de ser espacios olvidados y reducidos a meros receptores de desechos cotidianos e industriales para convertirse en espacios públicos que brinden servicios ecosistémicos, culturales y de recreación. Hay que cambiar la mirada y hay que cambiar el accionar sobre nuestros ríos para que como sociedad podamos entablar un vínculo armónico y para también poder lograr desde lo simbólico un río ambientalmente y socialmente conveniente para todos. Hasta aquí hemos llegado en el capítulo de hoy. Nos reencontramos en el próximo programa de Elemento Vital.